Hola chicos, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas Sí, noches, buenas doctor. noches. Buenas Buenas noches noches, doctor. chicos. Buenas noches, Sí, doctor. doctor, se le escucha. Buenas noches. Perfecto, vamos a dar un espacio de Buenas dos noches, minutitos doctor. más. Buenas noches, por favor, vamos a dar 2 minutitos más para que se logren incorporar todos sus compañeros. Otra cosita más, tengan a la mano la Constitución Política del Perú, ya con referente a los artículos 74 al 82, que vamos a darle un previo análisis, ¿no?, a cada artículo y párrafo por párrafo. Voy a llamar a cada uno de ustedes para que podamos, ¿no?, o para que me den su apreciación con referente a los artículos que vamos a tratar esta noche. Muy bien, damos unos 2 minutitos más a que se incorporen sus compañeros y empezamos, chicos?
Muy bien, vamos a empezar, chicos, la clase. Ya estamos casi todos presentes. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, chicos, para solamente tocar los artículos de la Constitución Política del Perú, el artículo 74 al 82. ¿Correcto? A ver. Pardales, Aspajo, Josué Alfredo. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Me escucha? Muy buenas noches. Te escucho, Josué Alfredo Bardales Aspajo. Muy Bien, bien. profesor. A ver, Josué. El artículo 74 que habla del principio de legalidad en materia tributaria. Quiero que me leas el primer párrafo y me des tu interpretación. Ya. Primero le leo y luego le doy mi interpretación, ¿cierto? Exactamente, así es. Un ratito voy a sacar mi constitución. Disculpen. Por favor, todos tengan a la mano su Constitución Política del Perú. A ver, mientras sus compañeros no ubican su Constitución, vamos a avanzar, ¿ya? Cartagena, Cabrejos, Isabel, Victoria. ¿Aló? Doctor, buenas noches. Hola, Cartagena, Isabel, ¿no? A ver, la misma pregunta, Isabel. Ok. El capítulo 4 del régimen tributario y presupuestal, artículo Pero, 74. artículo 74. Ajá. Los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Ya, bueno, Correcto. en cuanto a mi comentario, puedo decir que en cuanto a la obtención de la mayoría de los recursos económicos en la cual se maneja el Estado peruano, ¿no? Es proveniente del pago de los tributos de las personas. Como que esos tributos vienen a ser de aplicación nacional y como el Congreso está a cargo de aprobar los proyectos presupuestales y ellos crean, ¿no?, normas con rango de ley, como también tienen la facultad de otorgar atribuciones al Poder Ejecutivo en cuanto sea necesario. Muy bien, Isabel, correcto. A ver, me parece bien lo que estás poniendo en conocimiento, ¿ya? Pero dime por qué entonces crea, ¿no?, para los aranceles y las tasas un decreto supremo. ¿Por qué el Estado hace eso? Para que exista un control. Ya, muy bien, correcto. A ver. Kulki García Caterine. Gracias, Isabel. ¿Está Kulki García Caterine? No. Angie Solange. Presente, doctor. Muy bien, Angie Solange. A ver, Angie, ¿por qué el Estado crea el decreto supremo con referente a los aranceles y las tasas? ¿Cómo, doctor? No lo escucho bien. ¿Aló? ¿Me ¿Me escuchas, puede? Angie?
A ver, ¿me puede repetir de una pregunta, por favor? ¿Por qué el Estado crea decretos supremos ya en cuestiones para las aranceles y las tasas? Para que puedan, cómo, trabajar, o sea, cómo pueden llevar, o sea, cómo se puede dar los procedimientos, todo, para que tenga una regla, un, un orden. Muy bien, perfecto. Eso es lo que Gracias, quiero decir. Angie. Gracias, Angie. Ya, Muy gracias, bien. doctor. Torres Casallo, Alexandra Raquel. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. La misma pregunta, Raquel. Básicamente, como bien lo dijo la compañera, pero yo creo que para que haya un aseguramiento, diría, en la cual se equilibraría también los gastos que se maneja, todo eso, y para que no haya un mal manejo por parte, por ejemplo, del Estado, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Así es. No, supuestamente, no, se ha establecido o creado decretos supremos, no para tales, no, usos, en este caso de los aranceles y las tasas. ¿No? El Estado ha hecho en muchas oportunidades, no, ha creado decretos supremos, no, muchos decretos supremos con esa finalidad. ¿No? Mantener también con referente a impuestos, ¿no? Aduaneros con referente, ¿no? De repente al maíz, al azúcar, a los lácteos, ¿no? Para eso también, para delimitar esos tipos de lineamientos. Lo ha hecho el Estado para que eso, de esa manera ellos crean ese tipo de decretos supremos, ¿no? Para poder mantener un margen equitativo y lineal con referente a los aranceles y las tasas, ¿no? Por eso el Estado en su momento, cuando llega a ser un ente activo, llega a ser un ente también recaudador de los tributos. Pero para eso tiene que tener una normativa de regularizar o regular, no, perdón, en este caso, los aranceles y las tasas, mediante esos decretos supremos. ¿Ya? Muy bien. Alexandra eres, ¿no? Alexandra Raquel. Sí, doctor. Muy bien, Alexandra Raquel. Adriana Battistini Oroche. Sí, doctor. Muy bien, Buenas buenas noches, noches. Adriana. Adriana, el segundo párrafo del artículo 74. Ya. Tenemos que los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. ¿Correcto? ¿Qué nos quiere decir ese artículo, Desde mi Adriana? punto de vista, tal y como se señala en la premisa de este artículo, el artículo 74, tenemos no que es el principio de legalidad. Entonces podemos, se da a conocer mediante este artículo cuáles son los límites que puede tener el Estado o la potestad tributaria que tiene el Estado para con los tributos o para con como ustedes han mencionado, las tasas o los aranceles judiciales, ¿no? Para que se pueda tener un control sobre el manejo y protocolo de la creación, de su extinción y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de su continuidad dentro del Estado, y esto es lo que yo más o menos entiendo. Y cómo los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden, cuál es el límite y cuál es su función, ¿no? O cuál es, cuál es la potestad que ellos tienen para con esta parte tributaria del Estado. Muy bien, perfecto. Okay. Y en este caso, ¿qué nos quiere decir cuando señala que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio? Mm, ¿Qué nos está diciendo
esa partecita, ¿no? Cuando habla de carácter confiscatorio. Quizás, doctor, cuando se refiere al carácter confiscatorio, estamos buscando como su mismo nombre dice, ¿no? Cuando se trata de confiscatorio es cuando el pago del impuesto necesita una liquidación total y parcial del patrimonio, creo, y esto no puede tener ese tipo de carácter. Entonces, por eso está Ya, señalado. muy bien, es correcto, ¿no? En este caso, tienen que ponerse, ¿no? Darse cuenta de que cuando el Estado habla de que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio, tú mismo lo has señalado, no puede, ¿no? El Estado tomar totalmente, ¿no? El Claro, tributo que tiene que pagar, ¿no? Tanto ya sea una empresa o al mismo tiempo también igual nosotros cuando vamos a hacer nuestros pagos, ¿no? Con referente a nuestros impuestos. Entonces el Estado claro. no puede tomar totalmente todo eso, No, ¿no? El Estado tiene que hacer uso solamente de lo que señala, no se en señala la la ley ley, en cuestiones del pago que le corresponde hacer al contribuyente, ¿no? Muy bien, ¿cierto? correcto, Ok, muchas gracias Adriana, muy ya. bien. Guillermo, Juan Guillermo Cáceres. Se encuentra Juan Guillermo Cáceres. No está, ¿no? Juan Guillermo Cáceres no se encuentra. Muy bien. Samantha Caviedes López. Bueno, se encuentra Samantha, muy bien. Oscar Manuel Dreyfus. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Oscar Manuel Dreyfus. A ver, Oscar Manuel, los dos últimos Manuel Oscar es párrafos. doctor. Oscar. Sí, Manuel dígame qué Oscar es, párrafo. ¿no? Manuel Ah, Oscar es, ¿no? Muy bien, Dreyfus Arce. Los dos últimos sí. párrafos. Ya, Los dos últimos párrafos, ¿ya? ya. A ver. Las leyes, ya. Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente a su promulgación. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir eso, Dreyfus? Bueno, como lo dice textualmente, según este artículo, en lo que respecta a las leyes de presupuesto y en este caso decretos de urgencia, estos no va a regular en torno a materia tributaria, y también, como se está señalando, en lo que respecta a temas relacionados a lo que se menciona en los artículos precedentes, como menciona el último párrafo. Ya, correcto. No, Dreyfus. Muy bien, Sí, Dreyfus. doctor. Gracias. Reyes Alfaro Max Cristian. Reyes. Acá estoy, profesor. Muy bien, Reyes. A ver, Reyes. La misma pregunta con referente a los dos últimos párrafos. Mm, doctor, ¿en qué artículo estamos? En el artículo 74. Los dos últimos párrafos. Eh, Ajá. A ver. bueno, doctor, por lo que acaba de hacer una lectura rápida, y bueno, por lo que se entiende, ¿no? Que los decretos de urgencia, por ejemplo, los cuales han sido emitidos en esta época o tiempo de pandemia, ¿no? En las cuales se han dictado varios decretos de urgencia, no deberían ser o no deben ser materias tributarias, es decir, no debe basarse en lo que es el dictar
nuevas formas de tributo o modificar, ¿no? O expedirse normas relativas a temas tributarios, ¿no? Que tengan que ver con los impuestos, los aranceles y todo ello. Y pues tampoco van a surtir efecto o no tendrán efecto aquellas normas que se dicten, pero que estas, de alguna manera eh, violenten, ¿no? O vayan en contra de las normas legales o de la normativa vigente que está en el Perú, ¿no? No se puede contradecir la base legal establecida y básicamente, ¿no? Eso es lo que nos dan a entender. También habla acá de la periodicidad, ¿no? Sobre a partir de cuándo va a regir las normas dictadas, y es por eso que, bueno, yo pienso que de repente se refiere a esto, ¿no? De que, por ejemplo, las UITs, cuando determinan que van a subir, digamos que para el próximo año van a valer cada UIT 4.500, la norma recién tendrá efecto tal y como indica aquí al año siguiente de su promulgación, ¿no? Y bueno, no sé si estará bien. Muy bien, está bien. Muy bien, pero muy bien. Muy bien, Max. Está correcto lo que señalan sus compañeros en esta parte, ¿no? De las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia, ¿no? De las cuales no pueden contener normas sobre materia tributaria, es cierto. No pueden tener normas de materia tributaria con referente ya a los aranceles y las tasas. No se puede establecer en este caso, ¿no? Las leyes relativas de los tributos, ¿no? En su periodicidad, también es correcto lo que señala su compañero. Cuando al momento de que empieza cada, ¿no? año fiscal, ¿no? El Estado tiene en sus días, no lo hace tan pronto, ¿no? Pero en sus días, en razones de semanas nada más, establece un nuevo monto de la UIT, ¿no? Y eso va a ser para todo el año. Cuando habla, en este caso, no con referente al, no, pero la periodicidad anual, se está rigiendo mayormente a lo que es la UIT. Y de que no surten efectos las normas tributarias dictadas en violación, ¿no? De lo que establece el presente artículo. Eso es cierto. Si alguna norma tributaria, ¿no? contraviene lo que está señalando el artículo 74, automáticamente es inconstitucional. Así tiene que ser. Tiene que darse de ese carácter, ¿no? Siempre poniendo en conocimiento de que una norma tributaria de carácter tributario no puede ir contra el artículo de la cual nosotros estamos leyendo en otros momentos. Si contraviene lo que señala ahí, entonces está mal. Ejemplo, cuando supuestamente el Código Tributario señala y dice que la UIT, que ya emanó el Estado, que va a ser 4.400, ¿no? Y el Código Tributario pone conocimiento que tiene que ser 4.400 más un interés más un monto de interés, se puede decir. Un ejemplo nomás, ¿ah? De 100 soles más. ¿Qué está haciendo? Está contraviniendo lo que ya está señalado ahí. ¿No es así? Está violándolo. ¿Mm? Por eso es que en ese último acápite, ¿no? Se pone, en ese último párrafo, perdón, ponen que no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación a lo que establece el presente artículo. Así va a ser. No puede hacer ya, ¿no? Las normas tributarias, no puede sacar algo que ya está establecido en ese artículo. Lo estaría violando, estaría haciendo algo inconstitucional. Muy bien, gracias, Max. Amasifuen Campos, Flor de María. Profe. Muy bien, Flor de María. Vamos con el artículo 75. Primer párrafo, Flor de María. Ya, doctor. El Estado solo garantiza el pago de la deuda pública contraída por el gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley. ¿Ah? ¿Bien, doctor? Claro, ¿qué nos quiere decir eso, Flor de María? Bueno, quiere decir que las operaciones de crecimiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a la ley, que son los municipios que pueden celebrar operaciones de crédito con carga a sus recursos y bienes propios y requerir autorización legal. ¿Está bien, doctor? Ya, a ver, Mi punto de vista. ¿quiénes son los gobiernos constitucionales?
¿A quiénes se les llama gobiernos constitucionales? Ahora mismo la pregunta está ahí, ¿ah? Gobiernos constitucionales. Ya, doctor. Muy bien, a ver. Mm, ¿Parlamentario? ¿Puede ser? Perdón, no te he escuchado bien, Flor de María. Si yo te digo que el Allá. gobierno de Perú es un gobierno constitucional y democrático, estamos hablando del Perú, ¿no es así? Sí, ¿Quiénes doctor. son los gobiernos constitucionales? A ver, ¿alguien de ustedes quiere aportar quiénes son los gobiernos constitucionales? Es una pregunta libre. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Presente, doctor. Doctor, acá. A ver, Nelson Manuel. Ya, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas Bueno, noches. este artículo se refiere pues a los gobiernos constitucionales, a los que han sido elegidos democráticamente en cumplimiento y en aplicación a nuestra Constitución Política del Perú. En ese sentido son considerados pues constitucionales porque se han dado dentro de un marco legal que lo establece nuestra Constitución Política del Perú. Exactamente, así es. Esos son los gobiernos constitucionales. No lo olviden, chicos, como les vuelvo a repetir. No, el Perú es un gobierno constitucional, ¿no es así? Muy bien, gracias, Nelson. A ver. Gracias, Flor de María. Ayllón Chan Javier. ¿Dónde está Javier? Marta Angélica. Carlos Eduardo de Valle. Marta Angélica. Sí, presente, doctor. Muy bien, Marta Angélica. Artículo 75. Los dos 75. últimos párrafos. Los tres últimos párrafos, doctor. Los dos últimos. Ya. Doctor, un ratito, por favor. Estaba casi. 75, doctor. Muy bien, artículo 75, los dos últimos párrafos. Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden Marta contener... Angélica, artículo 75. Oye, disculpen, las dos últimas. De la deuda pública, doctor, el artículo 75. Así es, artículo 75 sobre deuda pública. Ya, disculpe. Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley. Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir autorización legal. A ver, ¿qué nos quiere decir eso, Marta Angélica? Doctor, este artículo nos habla que el Estado tiene que aprobar primero, conforme a ley, las distintas operaciones y endeudamientos, ya sean de carácter interno o externo, que se den en estos procesos. Y en cuanto a los municipios, estos solamente pueden aprobar operaciones de crédito, los cuales tengan como cargo a recursos y bienes propios, dice acá. Esto sí no requiere de una autorización legal, como el anterior, porque el anterior sí es de acuerdo a ley. Ya, muy bien. A ver, dime, ¿en qué momento las operaciones de endeudamiento son interno y externo? Disculpe, doctor. ¿En qué momento el Estado hace un endeudamiento interno y externo?
el Estado. Internos serán cuando bueno, externos será cuando piden préstamos por decir al Banco Mundial, externos, Ya. deudas externas. Y en los internos serán para los municipios, gobiernos regionales. Ya. Dice que los municipios pueden celebrar operaciones de créditos con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir autorización legal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es parte de su función, doctor, porque para ellos ya el presupuesto ya está dado y tienen que hacer valer el presupuesto, supongo. No sé exactamente. Ya, muy bien, estás intentándolo, eso es lo más importante, Marta Angélica. Gracias, Ya, gracias, Marta gracias. Angélica. Del Águila, Abad Carlos Eduardo. Presente, profesor, ¿me escucha? Muy bien, Carlos Eduardo. La misma pregunta con referente a los dos últimos párrafos. Comentario. Ya. Acerca de las operaciones de endeudamiento interno y externo que tiene el Estado, yo le puedo entender, le pude interpretar que acerca del endeudamiento interno se refiere a la deuda pública que maneja el propio país, ¿no? Y con operaciones de endeudamiento externo, viene a ser ya más que todos los préstamos que es al Banco Mundial, ¿no? Al Foro Internacional de Cooperación, ¿no? A las distintas instituciones. Por ejemplo, el caso de esta pandemia ha pedido un préstamo, ¿no? Para poder sobrellevar la pandemia, ¿no? Correcto. Y con respecto a los municipios como órgano descentralizado territorial, estos tienen mayormente una independencia y estos van a manejar su propio presupuesto, ¿no? Y ahí ellos van a recibir un presupuesto de acuerdo, ya sea los recursos naturales, a la zona donde se encuentra. Por ejemplo, hay departamentos que hay minería, madera. Por ejemplo, en el caso de nosotros es madera, ¿no? Tenemos distinto presupuesto a lo que tiene Huánuco, ¿no? Y, no, sí, profesor, eso sería mi aporte. Muy bien. Gracias, Carlos Eduardo, ¿no? Sí, profesor. Bien. Catherine Michelle. Guevara Muñoz, Catherine Michelle. Ahí está, ¿no? Muy bien. A ver, Jorge Luis Alfaro Solano. Aquí, doctor. Muy bien. A ver, Jorge Luis. La misma pregunta con referente a los dos últimos párrafos. Tu aportación. Sobre el tema de la deuda pública, bueno, Claro, como dice, los dos últimos las operaciones, a ver, lo que yo entendí. Jorge, tu audio. Hola, Jorge. Parece Ya, que ahora sí. ¿Se escucha? Muy bien, si te escucha, Jorge. Te escucha. Ya. En el tema de lo que es el endeudamiento externo e interno, en lo que es el externo, cuando se refiere a lo que es la deuda externa que tiene el país, siempre debe haber una aprobación por parte del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo debe dar la posta al Congreso para que apruebe el endeudamiento que tiene que tener el Estado con los préstamos que se hace con el Banco Mundial, como se ha hecho ahora último con el tema de Sagasti. Creo que sería un ejemplo muy visto, como el que nos hemos endeudado para hacer el tema de los nuevos presupuestos que se ha dado el año pasado también. En lo que refiere a la deuda interna pública, yo lo puedo suponer como es el tema de el presupuesto que piden las municipalidades o las provincias. Y en segundo párrafo dice, los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargos a sus recursos y bienes propios, sin requerir la acción legal. Yo creo que podría ser el tema, como dice, los municipios tienen sus propios fondos ya, o sea, tienen sus propios presupuestos y aparte tienen sus propios fondos que ellos recaudan y recaban normalmente de diferentes maneras. Y un ejemplo podría ser el tema del aumento de los salarios de los trabajadores de los municipios, que se refiere más que todo
al uso de sus propios fondos más que utilizar parte del presupuesto que le da el Estado. Algo así es lo que yo he entendido, profesor. Muy bien, correcto. Gracias. Alfaro Solano Jorge Luis, ¿no es así? Exacto, doctor. Muy bien. Aquino Valentín Liz Fiorella. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Fiorella. A ver, contigo vamos a terminar nuevamente los dos últimos párrafos de deuda pública. Tu comentario con referente a los dos últimos párrafos. Deuda pública. Está en el artículo 75, doctor. Así es, los dos últimos párrafos del artículo 75, dice. Ya. Lo que dice aquí es, las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley. Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios sin requerir autorización legal. Lo que en el segundo párrafo nos quiere decir, ¿no? Que las operaciones de endeudamiento interno y externo, lo que refiere es no una deuda más grande, yo creo, y se da pues, nos sujetamos a la deuda externa a través de que de repente un país nos hace un préstamo a nosotros o una institución, como bien mencionaba también mi compañera. En lo que es concerniente a los municipios, claro, ¿no? Los municipios pueden rendir se pueden gastar, ¿no? Hacer operaciones crediticias, hacer gastos públicos en los recursos que ellos tienen, porque ellos ya tienen un presupuesto. Pero si bien es cierto, también ellos tienen que rendir cuentas, no es que simplemente pueden gastar o hacer cualquier inversión o cualquier obra pública sin lo que tienen que hacer ellos es rendir, en todo caso, al Estado, ¿no? Eso es lo que yo puedo entender, doctor. Perfecto, Liz Fiorella, muchas gracias. A ver, para cerrar esos dos párrafos, ¿alguien quiere hacer una aportación con referente a esos dos párrafos? A ver. Vázquez Saucedo, profe. Muy bien, Vázquez. A ver, Nelson, ¿te escuchamos? A ver, profesor. A ver, colegas, un pequeño aporte, pero creo yo sustancial. He escuchado las interpretaciones de cada uno de los colegas, pero no ha quedado muy claro en el tema del endeudamiento de los municipios, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, el colega habló sobre los temas de sueldos, eso no tiene. Nosotros sabemos que las municipalidades y gobiernos regionales tienen sus fuentes de financiamiento, que son los recursos ordinarios, que son provenientes de los impuestos. Tenemos los recursos determinados, que son provenientes del canon sobre canon, y tenemos los recursos directamente recargados, conocidos como los RDR. ¿Qué pasa con respecto a este artículo constitucional? Dice que estos gobiernos se pueden endeudar sin necesitar una autorización legal. ¿Qué pasa? Ellos son autónomos, y si ellos creen que necesitan un presupuesto para cubrir una necesidad pública, ellos están en la plena facultad, ¿no?, constitucional, porque así lo dice la Constitución, de poderse endeudar con cualquier entidad pública, comprometiendo sus recursos que le asigna pues el Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por el Congreso de la República. Entonces, pero no necesariamente lo que dijo el colega, que para los sueldos, no, los sueldos nadie puede tocar, eso nosotros sabemos claro que eso lo tiene que autorizar el presidente de la República, bueno, tiene sus procedimientos, pero sí tienen la facultad de poderse endeudar, como se dice, o realizar préstamos, porque muchas veces las municipalidades, por ejemplo, hacen su presupuesto participativo con las organizaciones civiles debidamente organizadas y muchos presentan sus requerimientos, ¿no? Y entonces, y el presupuesto que tiene esa entidad es pequeña, no les va a alcanzar. Entonces, hacen un acuerdo y la entidad, lógicamente, que tiene que ser aprobado, si es una municipalidad, por el Consejo Municipal, y si es el gobierno regional, por los consejeros regionales. No nos olvidemos que los consejeros regionales tienen carácter legislativo y los que asumen, o los regidores municipales también, ellos como si fueran un congreso pequeño de esa entidad, y ellos dictan normas o aprobando las propuestas que puede llevar su titular de la entidad. Eso sería todo, maestro, y bueno, Muy disculpen bien, por darme la Nelson, oportunidad. no te preocupes, pero a ver, dime, Nelson, ¿con qué tipo de entidades públicas puede la municipalidad hacer su préstamo? Por ejemplo, con el Banco de la Nación.
Ya, muy bien, Sí, con el correcto. Banco de la Nación puede hacer, también puede hacerlo con las entidades financieras, por ejemplo, las de carácter privado. Muy bien, exactamente, Sí ¿no? lo puede hacer. El único es Banco el Banco de la Continental de Nación en este crédito. caso, o las entidades privadas, más que Así todo, es, no puede correcto, hacer doctor. su préstamo con ese tipo de entidades. Porque en sí, con otras entidades del Estado, órganos del Estado, no se puede dar ese tipo de situaciones de préstamos. ¿Ya? Así es. Correcto, gracias Correcto, Nelson. doctor. Muy amable. Lo que ha dicho Nelson tiene mucha razón, chicos. No, lo ha puesto en conocimiento para que tengan ustedes muy en cuenta. Seguimos, chicos, con Aide Esmeralda Collantes Pizango. Aide Esmeralda Collantes Pizango. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Aide. Bien, vamos, Aide, con el artículo 76, que muchos, ¿no?, de ustedes conoce con referente a contrataciones y adquisiciones del Estado. A ver, primer párrafo, Aide, y me das tu comentario, por favor. Ya, doctor. Las obras y la adquisición de suministro con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición a la enajenación de bienes. ¿Hasta ahí nomás, no, doctor? Hasta ahí nomás, Aide. ¿Qué entiendes por eso, Aide? En este artículo, en este párrafo nos podría dar a entender que para los fondos y los recursos públicos es muy importante y obligatorio la contrata y la licitación pública para que el Estado pueda utilizar los fondos y recursos. Perfecto, muy bien, gracias, Aide. Durán Nazario, Jerry. Profesor, Jerry, ¿cómo estás? Buenas noches, Jerry. Jerry, la misma pregunta con referente a contrataciones y adquisiciones del Estado. Tu opinión con referente al primer párrafo, Jerry. referente al artículo 76, ¿verdad? Al artículo 76. En ese artículo nos va a decir que cuando se ejecutan, bueno, se va a ejecutar de manera obligatoria por contrata y licitación, lo que son contrata de adquisición de lo que son suministros referentes a las obras públicas. En esto, los procedimientos y las responsabilidades asimismo de esta contratación y licitación tienen que estar establecidas en la ley. Profesor. Hola, ¿me escuchan? Profesor, ¿me escuchó? Sí, te he escuchado. Se ha ido un espacio mínimo la red, Jerry. ¿Ya? Muchísimas gracias, Jerry. A ver. Miley Alcedo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas Presente, noches, doctor, buenas Miley. noches. Buenas noches, Miley. Buenas noches. A ver, Miley. El mismo párrafo del artículo 76. Comentario. Y ya, esto quiere decir que se establece que que las obras y la adquisición, ¿no?, de suministros con la utilización de fondos o recursos públicos
se ejecutan obligatoriamente o sea, por contrata y por licitación pública, así como también, ¿no? la adquisición o también la enajenación de bienes, y que la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto que señala la ley de presupuesto, bueno, se hace por un concurso público, ¿no? Ese es mi comentario. Ya, muy bien. Perfecto. Doctor, ¿yo puedo decir algo breve sobre ese artículo? Por supuesto que sí, por supuesto. Creo que este artículo hace referencia a que, la necesidad la finalidad es ordenar y sujetar a la ley los gastos anuales del Estado, que busca determinar con qué cargo. Ya. El gasto público pues puede ser efectuado si no, ningún gasto público puede ser efectuado si no está previsto o financiado. Creo que eso sería todo. Muy bien, gracias. A ver, Montenegro, Cuscán, María Victoria. Montenegro Kunza, doctor, buenas noches. Kunza, ¿no? Perdón, Kunza. Montenegro Kunza, María Victoria. A ver, María Victoria. Doctor, bueno, en este artículo yo creo de que se basa en el Estado, que toda compra, venta o servicio se debe hacer con un concurso, en este caso son las licitaciones, en el que se plantea o en el que se averigua los mejores precios y las mejores garantías que tiene que presentar esta empresa para que las municipalidades o el Estado escoja su beneficio para el Estado y no para la empresa. Un claro ejemplo tenemos en el 2005, que es hasta el 2014, el caso de Odebrecht, que Odebrecht ganó varias licitaciones para hacer, por ejemplo, el gasoducto del sur Perú y también hacer las nuevas vías de Lima y los trasmos, en el que no era de Tim Marín de Don Pingüe, sino fue más por un tema de corrupción y de falta de ética hacer ¿cómo se llama? Estas elecciones. A eso creo que yo se refiere al artículo. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí, estamos llegando ya a su punto, ¿no? En donde que queremos establecer de qué forma nos está dando el artículo 76, con referente a contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Este párrafo, ¿no? Que señala de qué manera contrata el Estado mediante las licitaciones públicas. Bueno, seguimos escuchando todavía y después vamos a darle comentario general a ese párrafo. Siguiente, María de Guadalupe Navarro García. Sí, doctor. María de Guadalupe, muy buenas noches. A ver. Artículo 76, primer párrafo. 76. 76. Pero estábamos en la 77. Estamos en acciones del Estado. Presupuesto del sector público. No. Contrataciones y acciones del Estado. Ya. El primer párrafo, le digo. El primer párrafo. Ya, el primer párrafo dice: las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. Creo que este artículo exige la contrata o la licitación pública para el uso de los recursos públicos.
que podría ser destinada para obras públicas, la adquisición de suministros, la adquisición de bienes, también podría ser la enajenación de bienes o que se refiere a los bienes, puede referirse también a la venta de bienes del Estado, que eventualmente esto se hace una permuta, desde que la donación no puede hacerse por concurso o por licitación. Ya, muy bien. Gracias, María. A ver, Nelson. Nelson Manuel. Se cansó tanto levantar la Aló, mano. profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Ya, Nelson. profesor, estimado colegas, acá solamente para de repente centrarnos más en este artículo de nuestra Constitución, nos habla sobre la ejecución de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios. Nosotros sabemos que el Estado, todas las instituciones públicas ejecutan su presupuesto con respecto o en fiel cumplimiento a la ley de contrataciones, que es la ley número 30225 y su reglamento, ¿no? Donde nos pone en claro cómo se debe ejecutar una obra, cómo se debe ejecutar la adquisición de un bien y cómo se debe ejecutar la contratación de un servicio. Entonces, esta ley de contrataciones, según los montos, lo va a especificar qué tipo de proceso de selección, que puede ser una licitación pública, una adjudicación directa selectiva, etcétera, etcétera. Nosotros vemos que las entidades públicas pueden adquirir de manera directa, sin ningún proceso de selección, cuando el monto no sobrepasa las 8 unidades impositivas tributarias. Después de ello, están obligadas a hacer un proceso de selección y que cuenta pues con la supervisión directa del órgano de las contrataciones del Estado, que es el OCE, ¿no? Entonces, tiene este marco legal, la ley 3225 y su reglamento, nos dan los lineamientos cómo se debe ejecutar el presupuesto, de acuerdo a las cantidades o de acuerdo al monto, ¿no? Una compañera mencionó sobre el tema, ¿no? Primero, que se conforma un comité de selección que están conformados por un presidente, un suplente, un vocal, un titular, etcétera. Y ellos y el área de logística de cada entidad son los encargados de realizar el estudio de mercado, ¿no? Y el estudio de mercado y el cuadro comparativo de las ofertas para poder determinar el valor referencial, y esto se lanza a un concurso público y los proveedores que presenten las mejores ofertas económicas y técnicas serán los ganadores, ¿no? A eso se refiere esta ley, este artículo de la Constitución, en fiel cumplimiento a la ley de contrataciones y su reglamento. Eso nomás, profesor. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Nelson. ¿No? En este caso, lo que señala Nelson es muy cierto, ¿no? Los artículos de la Constitución Política del Perú nos está dando conocimiento nada más de qué forma se va a manejar la ley madre ante las demás leyes que establece nuestro Estado, ¿no? En este caso, nosotros tenemos la ley de contrataciones y adquisiciones, ¿no? Aparte tenemos el órgano supervisor, que es el OCE, y posterior a ello también, ahora dentro de las, ¿no?, evaluaciones de los postores, de las cuales se van a presentar para las licitaciones públicas, tenemos también a la Contraloría o representantes de la Contraloría, ¿no? Si solamente eso vamos a tomar en cuenta su participación de ellos, pero más no vamos a hablar de temas de qué manera funciona esto, porque cuando hablamos de ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, también tiene un procedimiento, ¿no? Desde el momento que tú eres un postor hasta el momento que presentas la propuesta. Ya ese es un tema que realmente se va a encargar de verificar en la ley de contrataciones y adquisiciones, ¿no? Aparte de eso, también cuáles son las bases de las cuales se tienen que presentar los tipos de expedientes y muchas cosas más. La ley de contrataciones y adquisiciones del Estado es muy amplia. No lo vamos a terminar, porque eso es un curso muy amplio, ¿no? Solamente vamos a ver cuáles son los artículos, la ley, ¿no?, su norma, la cual no va, las licitaciones públicas van a ser partícipe de ellas, ¿no? Las reglas de juego. Lo que nosotros queremos saber nada más con los artículos es qué es lo que nos dice la Constitución Política del Perú, de qué forma, ¿no?, se va a estar llevando a cabo, ¿no?, para nosotros como abogados, que ustedes van a ser futuros abogados, van a enmarcar o van a citar en su momento ese artículo cuando es vulnerado.
Ya, muy bien, chicos, perfecto. A ver, siguiente. Carlos Alfonso Silva Panduro. ¿Está Carlos Alfonso? No está. Creo que siguiente, Silva Panduro, Marley Cristina. Arby Vargas, Elmer Jr. A ver, Nelson, ¿otra vez quieres participar? No, profesor, pero si me pide mi participación, no hay problema. ¿De qué artículo será, profesor? Ah, no, sino como vi tu mano levantado, pensé que No, estabas no. queriendo participar. Muy bien, a ver. Vamos con el siguiente. Elda Dina Bazán Bazán. Aquí estoy, profesor. Buenas Muy bien, noches. buenas noches. A ver, el segundo párrafo de el artículo 76, para dar cierre a ese artículo de contrataciones y adquisiciones del Estado. Te escucho, Elda. Ya, profesor. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley de presupuestos se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. Ya. Está claro, no, Elda, esa parte, tal y como señaló también tu compañero cuando dio su punto de vista, ¿no? De que lo que señala es que la ley de presupuesto se hace por concurso público y la ley establece el procedimiento de excepciones y las respectivas responsabilidades. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde marca eso? En la ley, ¿no?, de contrataciones y adquisiciones del Estado. ¿Correcto? Muy bien. Elda. Cabrera Rodríguez Daniel. Aquí, profesor. Muy bien, Daniel. Vayamos al artículo 77, presupuesto del sector público. Ya. Artículo 77. La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas. Ya, profe. Ya, bien. A ver, dame una aportación con referente a ese párrafo, Daniel. Ya como anteriormente, el segundo capítulo del artículo 76 estaban hablando, hablaban de que anualmente se aprueba, el Congreso aprueba sobre la cantidad anualmente, pues esto es porque se autoriza al Estado a percibir y gastar los recursos financieros necesarios para su ejecución. Y cuando hablan en este artículo sobre las secciones del gobierno central e instancias descentralizadas, mayormente hablan sobre los ministerios, entidades públicas o también a las municipalidades y las regiones. De eso hablan, instancias Muy bien. descentralizadas. Ya, Daniel, gracias. Jonel Carlos Esteban Cuchilla. Hola, doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, Jonel. Jonel, el segundo párrafo. A ver, del 77, ¿no, profe? El 77, Jonel. Ya. Dice, presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución corresponden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. Ya. Pero en lo que yo puedo aportar es, obviamente, como ya vimos en el primer párrafo, ¿no?, que le dice que el Estado o el ministro, ¿no?, mediante el presupuesto anual, ¿no?, para el presupuesto, ¿no?, para distintas, tanto central como regionales, ¿no? Ahora, también se encarga de distribuir esos recursos que lleguen a las instancias descentralizadas, que son las municipalidades, los gobiernos regionales y todo eso, ¿no?
porque son mediante, ya que ellos piden anualmente cada municipalidad y cada gobierno regional pide un presupuesto al Estado, ¿no? Entonces ellos se lo evalúan y tienen que dar, y el Estado, una vez que se aprueba, se encarga también de que haya alguien que controle y supervise que estos recursos se asignen equitativamente, ¿no? Ya, y esos recursos, ya, una vez que llegan a estas instituciones o entidades, ellos se encargan ya, como dice en la Constitución misma, a criterio de ellos, ¿no? En cómo manejar, pero siempre responsable y eficientemente, que se ajuste a las necesidades que el público y que esa institución necesita, ¿no? Muy bien, Joel. Gracias. Joel Carlos. Stephanie Gárate Marín. Stephanie, ¿no está? Muy bien. Cárdenas del Águila, Rildo Bruno. Está Piero Carrasco. No está. Chávez Rodríguez, Richman Hilario. Presente, profesor. Buenas noches. Perfecto, buenas noches. A ver, un comentario del artículo 77. Richman Hilario. Ya, Habiendo escuchado ya los párrafos 1 y 2, un comentario, a ver. Ya, doctor, 77, ¿verdad, doctor? Así es, presupuesto del sector público. Ya, por lo que yo entendí, dice que el presupuesto, ¿no?, que anualmente se va a aprobar para los gastos de gestión pública, se va a dar por el Congreso, ¿no? La forma de financiación y todo lo referente a ello. Esto se da en dos formas. Uno es que de gobierno central y el otro pues va a ser para las instancias descentralizadas. Por el gobierno central ya entendemos, ¿no?, que prácticamente son la estructura de los tres poderes del Estado, y por gobiernos descentralizados ya vendrían a ser aquellos órganos públicos que tienen personería pública, como por ejemplo son las municipalidades, gobiernos regionales, gobiernos locales, etc. Y también dice, ¿no?, que ya que como que el presupuesto que se va a dar anualmente va a ser equitativamente distribuido por las necesidades que cada una de las gobiernos de nuestro país va a tener. Esto se va a dar de acuerdo a su condición social, por ejemplo, como estaban refiriéndose anteriormente acerca de que, por ejemplo, en la sierra mayormente existe la minería, acá en la selva mayormente la exportación de madera y lo que es el pescado. Y esto se va a distribuir de acuerdo a las necesidades de inversión que tiene cada una de estos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a minería, de repente su presupuesto va a ser más alto, y minería mayormente se hace en las partes de la sierra más que todo, ¿no? Y de repente el presupuesto de ellos va a ser más alto que el que tiene la selva. Eso sería mi aporte, doctor. Muy bien, gracias. Hilario, ¿no? Sí, doctor. Bien. Dalia Marjorie Chujutaji. Presente, profesor. Muy bien. Dalia Marjorie. ¿Algo que quieras agregar sobre ese artículo, presupuesto del sector público, Marjorie? Bueno, como lo había explicado mi compañero, este referido artículo está con respecto a la atribución que surge la necesidad de ordenar y sujetar los gastos anuales del Estado y determinar así a su cargo el ingreso que podría figurar
de los sistemas financieros, de las actividades del Estado. Bueno, creo que eso sería mi aporte. Ya, Marjorie. A ver. Guamaní Ruiz. Cledi. Presente, profesor. Guamaní Ruiz Geldi Cledi. A ver. La misma pregunta. ¿Algo que quieres aportar con referente al artículo 77? Ya. Como lo han estado mencionando mis compañeros, la parte de la administración económica y financiera prácticamente va a estar a cargo del Poder Ejecutivo, pero que debe ser aprobada anualmente por el Congreso, ¿no? Por el Poder Legislativo. Y que este presupuesto que es presentado hacia el Congreso tiene dos secciones. Uno es que para el gobierno central y lo otro es para las instancias descentralizadas que vienen a ser, ¿no? Los gobiernos regionales, las municipalidades, etc. Dentro de esto, dice también, el segundo párrafo nos dice, ¿no? De que a cada instancia descentralizada se le dará, ¿no? De acuerdo a sus recursos naturales, se le va, como es el caso del canon, ¿no? Se le va a dar un poco más a diferencia de otras instancias. Eso sería mi aporte. Muy bien, gracias, Geldi. Escobar Ríos, Giovanni Saraí. Muy bien, no está. A ver, aquí no le he llamado. ¿A alguien no le he llamado? Profesor, a mí me llamó, pero fui a traer mi constitución. Ya, muy bien, estás presente. Dentro del grupo, ¿quién de ustedes aún no tiene un grupo formado? Yo, doctor, buenas noches. ¿Nombre? Dávila, Mozombite Shirley. Dávila Mozombite, ¿no? Shirley. Así es. ¿Quién más? Vázquez Saucedo, profesor. Vázquez Saucedo. Al parecer no tengo grupo. Muy bien, Saucedo. Muy bien. Nelson Manuel. Vázquez Saucedo, Nelson Manuel. Vázquez Saucedo, Nelson Manuel. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, en el grupo número 8, por ahora van a estar Escobar Ríos, Giovanni Saraí, Dávila Mozombite Shirley, Vázquez Saucedo, Nelson Manuel. Posterior les voy a dar su tema de trabajo a ustedes, ¿ya? Y luego les voy a explicar de en qué forma va a consistir, ¿no? Los trabajos de exposición que se van a realizar después del examen parcial. Muy bien, seguimos todavía con los artículos. Artículo 78, plazo del proyecto de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero. Muy bien, empezamos contigo, Dávila Mozombite Shirley. Yo, doctor, el artículo 78, ¿me dices? Así es, artículo 78, ¿ya? Plazo del proyecto de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero. Léeme los dos primeros párrafos. Shirley. Ya, como es bien, el sabio del Ejecutivo es quien pues elabora el proyecto de la ley de presupuesto todos los años hasta un plazo máximo de 30 de agosto. Ya en el Congreso pues, de la República se inicia se someterá pues un debate y posteriormente se aprobará este proyecto de la ley que se regirá para un próximo año.
Correcto, ya. Muy bien. ¿Y el segundo párrafo? Muy bien. En el segundo párrafo, se va mi audio. En el segundo párrafo nos habla sobre, en la misma fecha, también se van a enviar proyectos sobre la ley acerca de sobre el endeudamiento y sobre el equilibrio financiero. Ya, muy bien. Nelson Manuel Vázquez Saucedo. Ya, profesor. A ver, los últimos párrafos, Nelson, porque son cortos. Ya, los préstamos procedentes del Banco Central o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal. No pueden cubrirse como empréstamos los gastos de carácter permanente. No pueden aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública. Bien, de repente un pequeño análisis, doctor. Nosotros sabemos pues que la Constitución política en este artículo lo establece en el tema de presupuesto, cómo se debe sustentar, cómo se debe presentar, y definitivamente, pues, como lo mencionó usted en mi comentario anterior, en cuanto, pues, ya cómo se rige o cómo se lleva el procedimiento es de acuerdo a la norma o a la ley que establece en estos casos específicamente. Entonces acá lo que nos acaba de decir, pues, no, cuando el presidente de la República envía pues su proyecto de presupuesto, lógicamente que eso lo hace pues después de haber recibido de los diferentes organismos descentralizados, gobiernos locales y regionales, su presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y esto a su vez es remitido pues al Congreso para su aprobación, ¿no? Entonces en este caso también nos habla pues sobre el equilibrio, ¿no? O sea, si tú me pides algo, tienes que sustentarme, ¿no? Tienes que sustentarme. ¿Para qué lo estás queriendo? Lo estás sustentando, y que efectivamente tenga, pues, como vale la redundancia, un sustento legal. Entonces, considerando, dice acá, que los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de Nación no son contabilizados como ingreso fiscal, porque son entidades pues que pertenecen al Estado, ¿no? No pueden cubrirse, dice, con empréstamos los gastos de carácter permanente. No, o sea, eso es lo que mencionó un colega hace un momento. Por ejemplo, ¿cuáles son los gastos de carácter permanente en una entidad pública? Tenemos, por ejemplo, los gastos corrientes, ¿no? ¿Qué incluye los gastos corrientes? Primero, el gasto de personal, lo que es remuneraciones del personal activo, cesantes, etcétera, etcétera, debajo las diversas modalidades, que puede ser 76, 728, CAS, locaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un presupuesto que es intangible. Es más, ahí también se consideran los presupuestos, por ejemplo, de consumo de energía, de alquiler de local, consumo de agua, etcétera, etcétera. O sea, por este concepto, no se puede cubrir con empréstimo, porque eso el Estado ya te da, eso es proveniente de los recursos ordinarios que son provenientes pues del IGB, ¿no? Bueno, los impuestos se dividen en varias ramas. Tenemos el IGB, tenemos el impuesto a la renta, que es de renta primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos acaba de señalar que estos gastos permanentes, que son conocidos como gastos corrientes, no pueden financiarse con préstamos. ¿Ya, doctor? Eso sería, por favor, mi pequeña acotación, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Nelson, gracias. A ver, dígame alguien, como pregunta libre, en este párrafo dice, no pueden cubrirse con emprestitos los gastos de carácter permanente. A ver, ¿por qué dice eso el artículo? Emprestitos, ¿a qué se refiere? ¿Alguien que quiera participar?
A ver, Max. Doctor, eso viene a ser un crédito obtenido. Claro, así es. Exactamente, eso viene a ser un crédito obtenido. Exactamente. Eso viene a ser un empréstito, ¿ya? De las cuales no se puede cubrir, como dice claramente, ¿no? El gasto de carácter permanente. Ese es un crédito permanente. Muy bien, Nelson, gracias. Muy bien, de verdad, chicos, muy bien, de verdad. Artículo 79, limitación de congresistas y del Congreso en el presupuesto. Limitación de congresistas y del Congreso en el presupuesto. A ver, Aspajo. Profesor, ¿me escucha? Muy bien, a ver, Bardales, Aspajo, Josué. Artículo 79, Josué, limitación de congresistas y del Congreso en el presupuesto. Ya. ver. Artículo 79. Las representaciones ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a sus presupuestos. ¿Sigo, profesor? Claro, continúa. El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo por ley expresa aprobada por 2/3 de los congresistas puede establecerse selectiva y temporalmente un trámite tributario especial para una determinada zona del país. Perfecto. Miren, chicos, aquí es donde que yo quiero que ustedes me den una aprobación sobre este artículo. ¿Ya? A ver, con el primer párrafo, creo que está más que entendible que el representante ante el Congreso no tiene iniciativa para crear o aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Correcto. Vamos a ir desde el segundo párrafo. A ver, ¿qué se ha entendido con referente al segundo párrafo? ¿Verdad, Josué? ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho, Josué. Ya, por lo que yo entendí en el caso del segundo párrafo del artículo 79 es que el Congreso solo o sea, una de sus restricciones es que el Congreso solo aprueba tributos pedidos por el Poder Ejecutivo. Ya, correcto, muy bien. A ver, gracias, Josué. Ya, profesor. Richman Hilario. Richman. Profesor, aquí. Muy bien, Richman. A ver, el tercer párrafo, Richman. Ya ve. Dice que en cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficio o exoneración requiere previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, muy Ya, bien. todo esto lo encuentro un poco relacionado con el segundo párrafo, ¿no? Ya, Dice en el ahí. segundo párrafo que dice no puede aprobar tributos con fines predeterminados salvo por solicitud del Poder Ejecutivo y claro está que ¿cómo se llama? Se van a aprobar normalmente siempre lo referente a lo que es los tributos y si es que en alguna ocasión quieren dar un poco más de ¿cómo se puede decir? De cabida de repente a un presupuesto más elevado para algún sector, de repente esto pudiera ser solicitado por el Poder Ejecutivo. Y dicen, ¿no?, que en cualquier otro caso las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requiere previo informe al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas pues es una de las entidades, parte del Poder Ejecutivo, a la cual creo yo que el Congreso de la República va a tener que recurrir
para que se haga, como se puede decir, como dice acá, un informe, una solicitud, el cual va a tener que ser aprobado posteriormente. A eso yo entiendo por lo que ustedes informaron. Muy bien, gracias. Ya, gracias. Dalia Marjorie Chujutaji. Presente, profesor. Muy bien, Dalia. Dalia, el último párrafo. ¿De qué artículo dice el profesor? El artículo 79, Dalia. Ya. Solo por la ley expresa aprobada por terceros de los congresistas puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país. Bueno, lo que yo puedo entender que solo podrá ser aprobada por tercios de los congresistas, ¿no? Estos se basan en los tratamientos de este tipo más frecuentes en las zonas francas. Se otorgan exoneraciones tributarias de ciertos territorios, ¿no? Bueno, eso es lo único que puedo entender. Ya, muy bien, Dalia, gracias. A ver. Clary. Profesor, ¿puede ser el caso de Ucayali y Loreto, Madre de Dios, que están, bueno, sería un ejemplo, ¿no? En este caso, en estos últimos párrafos, referido a ello que tanto Ucayali, Madre de Dios, Loreto, tengo entendido que ciertas empresas no pagan el IGB, entonces un ejemplo sería, ¿no? Evidente referente a ello. Ya, muy bien. A ver, Nelson. Doctor, una pequeña aclaración justo con lo que dice el colega Weldy Clary, ¿no? En realidad este artículo de la Constitución, este artículo de la Constitución establece pues sobre las exoneraciones tributarias, ¿no? Que eso lo va a sustentar el previo informe, ¿cómo se llama? El Ministerio de Economía y Finanzas ante el Congreso. Acá hoy en día pues desde muchos años hemos venido, bueno, Ucayali todavía estamos gozando de la ley de la Amazonía, ¿no? Que es la exoneración de los impuestos. Dentro de ello también estaba comprendido Loreto, San Martín y Madre de Dios, que a la actualidad solamente está comprendido Ucayali, porque San Martín ya se le recortó, Madre de Dios también, parece que Loreto también, si no me equivoco, y entonces ya Ucayali también se le está quitando gradualmente, desde el año 2009, si no me equivoco. Del año 2009. Entonces, ¿qué pasa? Y acá, aparte de esto, de la ley de la Amazonía, doctor, hay otro beneficio que es conocido como el protocolo peruano-colombiano, ¿no? Donde favorece, pues, a todas las provincias o regiones con ceja de selva, tienen cierta exoneración a los impuestos. Entonces, a eso se refiere este artículo de la Constitución. Nosotros anteriormente acá en la región de Ucayali teníamos también ¿cómo se llamaba esto? El reintegro tributario que ya se le quitó a la región. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y esto con qué finalidad se ha dado, doctor? Con la finalidad de apoyar en aquel entonces, cuando el Perú pues era convulsionado por el tema de la violencia política, terrorista. Entonces las empresas no querían venir a invertir en la región y es a ello donde nace pues esta ley de la Amazonía. El Estado le dice, vete a invertir en Ucayali, y tú por ir a invertir allá, tú no me vas a pagar impuestos. Pero ya últimamente, como le digo, doctor, ya San Martín, creo que Loreto también ya se le retiró, no estoy bien enterado. Entonces, pero ya Ucayali también estamos ya con miras a que nos retiren ese beneficio, por eso que nosotros no pagamos IGB. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Nelson, gracias. Es muy cierto, ¿no? Con referente a lo que están señalando, ¿no? Cada uno de ustedes. En el tramo de que por eso es que Huánuco, aprovechando que tiene, ¿no? Puerto Inca, en este caso pegado a nuestra selva peruana, ha querido hacer también uso de ello para poder no ser partícipe de la exoneración de los impuestos, como ceja de selva, pero no se ha podido dar hasta ahora. Ellos han querido ingresar, pero no se ha dado ese tipo de situación. ¿No? El artículo 79, con referente a la limitación de los congresistas, ¿no? Y del Congreso en cuestiones de presupuesto, claramente lo señala.
¿no? Y lo señala que el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando va a tratarse, ¿no?, de las situaciones tributarias, ¿no?, con referente a beneficios o exoneraciones, ¿no?, previo va a hacer, ¿no?, su informe, ¿no?, el Ministerio de Economía y Finanzas para realizar o no. Pero ustedes díganme algo. Cuando, por ejemplo, los congresistas, miren, miren este párrafo donde que señala que, ¿no?, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene esa función, y en el siguiente párrafo le dan al congresista, a los tercias partes de los congresistas, ¿no?, para poder determinar, no sobre cuestiones tributarias en una zona del país, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué, díganme ustedes, saben, en su opinión, por qué en ese párrafo le dan al congresista esa posibilidad, pudiéndolo hacer el mismo Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Ah? ¿Por qué? Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, a ver, Yo, Carlos yo Eduardo. yo creo que lo hace el Congreso, porque como órgano de fiscalizador tiene esa potestad, ¿no? En un caso este, se disuelva nuevamente un gobierno, ¿no? En el caso de Martín Vizcarra, esto quedarían con la total potestad de esa parte, de la parte tributaria, hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Esa sería mi opinión, lo que Ya, yo creo, Carlos profe. Eduardo. Muy bien. A ver, Nelson. Ya, doctor, ¿en qué sentido está la pregunta? Por favor, si me puede repetir. A ver, según en el párrafo, ¿no?, que señala que el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, es el que va a dar, ¿no es cierto?, ¿no?, previo informe con referente a los beneficios o exoneraciones, ¿no?, con los tributos. Perfecto. Y en el siguiente párrafo, ¿no?, señala que los congresistas, las 2/3 de los congresistas, ¿no?, le van a dar a ellos una especial determinación. No es cierto, a ellos les dan ¿cómo les puedo decir? Les dan a ellos, ¿no?, temporalmente nada más, porque la norma lo dice así, temporalmente, ¿ya?, sobre un tratamiento tributario especial, ¿ya?, ellos van a delimitar, ¿no?, esas funciones que debería hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, pero solamente para una determinada zona. Pero ¿por qué a los congresistas le dan esa función pudiéndolo hacer el Ministerio de Economía y Finanzas? Ya. A ver, doctor, creo yo que, bueno, partiendo desde los primeros artículos que hemos comentado, en primer lugar tenemos que ver que estamos viviendo pues en un país democrático en la cual se respeta la independencia de poderes, ¿no? Ya sabemos los poderes que tiene y estamos hablando de un gobierno constitucional, ¿no? Que si bien es cierto, el Ministerio de Economía también emite un informe, pero ese informe no lo emite como ministerio en sí, porque ese informe nace del organismo rector, en este caso, para que se den esas exoneraciones, tiene que haber un informe previo de la SUNAT, ¿cierto? Que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, claro que se canaliza a través del Ministerio de Economía y eso va pues al Congreso. Yo pienso, doctor, que en realidad se da en este sentido porque respetando siempre pues de que teniendo en consideración que estamos con un gobierno democrático elegido constitucionalmente donde se respetan los poderes del Estado, ¿no? Porque si no, fácil hubiese sido, pues, que de repente el Ministerio de Economía no puede decidir, pero ya estaría vulnerando la Constitución política porque la Constitución política así lo establece. Tiene que haber una aprobación y una participación activa de los 2/3 o de la cantidad de congresistas que lo mencionan, ¿no? Pienso yo por el tema de que es un gobierno democrático y constitucional, doctor. Muy bien, Nelson, muchísimas gracias. Es cierto, ¿no? En este caso, cuando hablamos de gobiernos democráticos, tenemos que nosotros regirnos a lo que la Constitución Política del Perú ya está establecido, ¿no? Incluso, imagínense cuando en el artículo 74 que hemos revisado, ¿no?, en un último párrafo, solamente en cuestiones de unas cuantas líneas, lo que
¿no? El legislador lo estaba haciendo todo, se pone el conocimiento y lo piensa muy bien con referente a los párrafos ya establecidos, pero se pone a pensar y dice, pero espérense, vamos a seguir hablando de todos los artículos y sin embargo estamos obviando algo, que ese artículo es indispensable e importante para que los demás también tengan mejores efectos y no tengan algunos malestares secundarios. Entonces por eso es que en el último lo dicen, no, señalan, no surten efectos las normas tributarias dictadas no en violación en lo que se establece el presente artículo. ¿Por qué? Porque claramente que ese artículo ya va a dar origen a los demás e incluso ese artículo del cual hemos hablado recién hace ratos no va a ser indispensable porque se va a trabajar todo el año con ello. Por ejemplo, como lo acaban de decir, lo hemos dicho, ¿no? Las UITs que ya están establecidas por el Estado, ¿no? Tal monto y para todo el año va a servir. Entonces no va a poder ser cambiado, no se va a cambiar para nada, ni incluso por ningún artículo, ¿no? Que señala tal vez el Código Tributario. Es muy importante lo que ustedes están señalando. Más bien me siento muy orgulloso por cada uno de ustedes porque de verdad lo han hecho muy bien, chicos. Bueno, la hora nos ha ganado. Sin embargo, nos vamos a quedar, por favor, en ese artículo. Vamos a la próxima clase culminar los que nos faltan, solamente unos 2 o 3, y posterior vamos a continuar con lo que nos señala nuestro sílabo. El sílabo lo voy a ponerles para la próxima semana y un foro más con referente a una tarea previa para que ustedes sigan teniendo y avanzando con sus notas por este primer parcial. El grupo número 8, le voy a hacer presente al delegado Escobar, Dávila y Vázquez, ¿no? Para que ustedes tomen conocimiento de qué forma vamos a llevar a cabo las exposiciones y las presentaciones de nuestros trabajos. Señores, tengan ustedes un agradecimiento muy cordial de mi parte. Muchas gracias. Lo han hecho muy bien. Estoy muy, pero muy orgulloso de cada uno de ustedes. Gracias, por favor, prendamos nuestras cámaras, de las cuales ustedes me han hecho sinceramente orgullecer esta noche con la participación de cada uno, porque de eso se trata. El derecho se trata de eso, participación y debate dentro de nuestras clases. Muchísimas gracias, cuídense mucho, tengan muy buenas noches.